entonces es valoración de la homeostasis glucídica, ¿m? Y vamos a ir identificando, bueno, el rango normal de glucemia e insulinemia, las distintas formas de evaluar la homeostasis de la glucemia, correlacionar con las valoraciones, correlacionar las valoraciones con los mecanismos involucrados en la regulación de la glucemia y bueno, y conocer fundamentos e interpretar los resultados de estudios complementarios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la determinación de la glucemia en ayunas, ¿sí? Dice, se dosa la glucemia tras al menos 8 horas de ayuno y no más de 16 horas. Fundamente desde los mecanismos fisiológicos el criterio de toma de esta muestra. Es decir, que tendrían que fundamentar desde la fisiología, ¿sí? ¿Por qué la glucemia en ayunas, ¿sí? Se tiene que medir con al menos 8 horas de ayuno, pero no con más de 16? A ver qué es lo que, si alguien me podría responder esta preguntita. ¿Alguien sabe? Puede ser, profe, que tenga que ver con que en ese periodo, dentro de las 8 horas, vamos a tener la glucemia, digamos, que circula, pero que no está dada por los alimentos que se pudieron haber ingerido y que, bueno, o sea, que con la acción del glucagón es igual la que sigue circulando, no sé cómo explicarlo. Y no más de Bien. 16 horas porque en realidad cambia el metabolismo. Una vez que tenemos un periodo de inanición muy prolongado, el metabolismo pasa a ser distinto. Bien, muy bien. Porque en realidad, ¿cuáles serían los valores normales para un adulto? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores normales de glucemia en ayunas para un adulto? De 70 a 100. Bien, de 70 a 100 o 110. Sí, se puede llegar, exacto. Entonces, ese rango, ¿sí? Es el valor normal que nosotros tenemos cuando estamos en ayunas. ¿Sí? Y ese rango, ¿por qué se mantiene entre esos valores, entre 70 y 110? ¿Sería por la gluconeogénesis? Por la acción de las hormonas contrarreguladoras o que regulan la concentración de la glucemia, que en este caso en ayuno sería el glucagón. Bien, exacto. En este tipo de ayuno, de ayuno de 8 horas y no más de 16, como comentó la compañera, ¿sí? Porque en realidad, ¿de dónde, qué efecto estaría produciendo el glucagón en el ayuno? Glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis. Pero en un ayuno de 8, Claro. ¿está haciendo todo eso? Sí, son las funciones que estimulan, ¿no? Claro, pero depende del tiempo en el cual se esté generando este ayuno. En realidad, ¿de dónde está? A eso que vos decís, glucogenólisis y gluconeogénesis, que lo está, en realidad, lo está generando el glucagón. ¿En qué órgano se A está nivel hepático. generando esto? A nivel hepático, exacto, porque el hígado es el responsable de liberar el 80% de la glucosa, ¿sí? En ayuno. ¿Estamos? Bien, entonces, los valores estos que acabamos de hablar, de 70 a 110, yo voy a ir salteando, no voy a seguir el orden de estas preguntas, ¿sí? Porque para hacerlo un poquito más ameno. El valor de glucemia en ayunas, ¿es igual en todo el ciclo vital? Es decir, este valor de 70 a 110, ¿es igual en un niño, en un anciano, en una embarazada?
en un recién nacido. ¿Alguien pudo averiguar de esto? No, yo no encontré, sé que en la embarazada cambian, pero no encontré así específicamente los valores en cada ciclo. Valor. Ujú. Bueno, ¿hay alguien que, que haya buscado esta información? Puede ser que en niños sea un poquito más elevado. La verdad, yo tampoco encontré exactos los valores, Ujú. pero en una página que consulté me apareció de 90 a 130 en niños de 13 a 19 años y en menores de 6 a 12 años e incluso más alta todavía. Ujú. En ayunas, ese es el dato que o era cuando se les hace alguna prueba. No, en ayunas decía. En ayunas. Ujú. Bueno, en realidad, bueno, yo les voy a pasar acá. Eh, Tenemos distintos valores dependiendo de, primero, bueno, el prematuro, neonato, el recién nacido, en niños, que es lo que acabas de decir, de 60 a 100, ¿m? En adultos, ya en ancianos o adultos mayores, sí, cambia, ¿m? Y en las embarazadas tenemos este valor que es mucho más bajo eh, que el de un adulto, ¿sí? Entonces, ¿por qué en las embarazadas sí se da este valor tan bajo? Si lo comparo con un adulto, ¿no? Porque como que se prioriza que la glucosa pase al feto y la madre básicamente mantiene su metabolismo eh, de la oxidación de los lípidos. Por eso es que hay una, o sea, como que la, la acción de de la progesterona en cierto punto disminuye la sensibilidad de insulina, entonces eso genera que capte menos glucosa a los tejidos y se priorice hacia la circulación fetal. Bien. Y entonces, en realidad, este dato, ¿sí? Eh, de la glucemia basal, o sea, glucemia en ayunas en embarazadas, ¿cambia durante el embarazo o es igual? Dependiendo de, o sea, si depende del trimestre en el que esté o es igual durante todo el embarazo. ¿Puede modificarse esta glucemia en ayunas durante el Sí, embarazo? depende del trimestre. Ah, Ujú. ay, perdón. Bien. ¿Y por qué depende Depende el del trimestre? trimestre, me parece que era que se hacía la prueba de glucosa. Pero acá estamos hablando de la glucemia en ayunas, ¿sí? No, no estamos hablando de la prueba de tolerancia. ¿Puede modificarse esta glucemia en ayunas? Eh, Y, profe, ¿no se modificaría también con el crecimiento del feto? O sea, por ahí más acentuado en el segundo o tercer trimestre, en relación a lo que decía Isaac, que por ahí para cumplir las demandas metabólicas de la madre y del feto. Bien, en realidad, ¿sí? Durante el embarazo, ¿m? Hay un cambio de perfil hormonal, ¿m? En el cual, si ustedes lo recuerdan, no sé, cuando lo dio Celina, o no sé si lo vieron con los ayudantes, todo lo que son los cambios metabólicos que se generan en la mujer embarazada, ¿sí? Tienen tanto a nivel cardíaco, respiratorio, renal, bueno, a nivel de las hormonas también se modifica. ¿M? Y esto se debe a que en el transcurso del embarazo, ¿sí? Estas modificaciones hormonales lo que van haciendo es reducir paulatinamente la sensibilidad a la insulina, es decir, que se empieza a generar una resistencia a la insulina, pero que es fisiológica. ¿Mm? Entonces, en las primeras semanas del embarazo, el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? De la madre, se modifican por aumento de el estrógeno y la progesterona, ¿m? Que era lo que había comentado recién un compañero. Entonces, estas hormonas lo que hacen en realidad es que estimulan la secreción de insulina. Por eso nosotros vemos que hay la insulina, ¿qué función cumple? ¿Qué tipo de hormona es? Anabólica. Pero con respecto a la Evolución. glucemia,
Hipoglucemiante. es hipoglucemiante. Entonces, lo que yo estoy observando que al estar aumentada esa insulina, ¿sí? Se produce una hipoglucemia en las embarazadas. Por eso en los primeros meses tienen sueño. Pero después ya en la séptima semana, cuando ya toma el mando la placenta, la placenta sintetiza qué tipo de hormonas, ¿se acuerdan? ¿Alguna en especial? Puede ser el ¿Que lactógeno se acuerdan? placentario. Bien, el lactógeno placentario, que lo que en realidad hace el lactógeno placentario en la mamá es crear una resistencia a la insulina, es decir, hacer que los órganos de la madre sean resistentes a la acción de la insulina. ¿Para qué? Para que esa glucosa que está en el torrente sanguíneo de la mamá pueda pasar hacia la placenta y luego hacia el bebé, que sería la fuente de energía que tiene ese bebé para poder crecer. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, entonces como hay una resistencia a la insulina, también se genera, en realidad, eh, que se genere un aumento de la lipólisis, es decir, un aumento de los ácidos grasos libres en sangre, y esto también genera una resistencia a la insulina en la mamá. Todo esto es para poder generar un mayor aporte de glucosa hacia el bebé. ¿Sí? Ahora, no vamos a ahondar mucho en lo que es diabetes gestacional, ¿sí? Porque, bueno, no es el tema de hoy. Sí la vamos a nombrar un poquito, pero no vamos a hablar de la fisiología, fisiopatología. Entonces, ¿el valor de glucemia en ayunas se puede modificar en las embarazadas? ¿Sí o no? Vamos a empezar por ahí. Sí. Bien, ¿y por qué se puede modificar? Todo esto va a depender del trimestre de embarazo en el cual nosotros le hagamos la glucemia en ayunas. ¿Sí? Por todo lo que hablamos recién. Bien, ¿dudas sobre esto? ¿No? Bueno, No, profe. bien, para medir la glucemia en ayunas, ¿sí? Se puede utilizar sangre total, suero o plasma. ¿Sí o no? ¿Ustedes alguna vez han ido, se han sacado sangre para hacerse algún análisis? Sí, Bien. ¿Y qué tipo de sangre o qué es lo que le tomaron a ustedes? ¿De dónde sacaron la sangre? sangre venosa. Bien, sangre venosa. Bien. Y esa sangre en realidad se puede dejar anticoagulada, ¿sí? O que se coagule, entonces vamos a obtener el suero o el plasma. Eh, pero para poder determinar en realidad la glucemia en ayunas, lo ideal es utilizar suero o plasma. ¿Por qué? Porque en sangre total, ¿se acuerdan cuando vimos el práctico de el índice glucémico de los alimentos? ¿Se Sí. acuerdan de ese práctico? Bueno, ¿cómo se medía la glucemia en cada una de las personas que recibían los distintos alimentos? ¿Qué se utilizaba? ¿Se acuerdan un aparatito que era el glucómetro? Ese, sí, lo que hace es, en realidad, utilizar sangre total, porque lo que yo hago es pinchar el dedo y esa gotita de sangre es donde se mide la glucemia. Y normalmente el dato que obtengo en base a la sangre total, esa glucemia va a ser menor que si yo la determino en el plasma o en el suero. Entonces, como referencia, en realidad, para medir una glucemia en ayunas, necesito una muestra de sangre, pero obtenida, o sea, separando el suero o el plasma. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de determinar glucemia en ayunas en una persona? ¿Ustedes qué piensan? Ver si Bueno, tiene alteración en el metabolismo de los carbohidratos. pero más simple. ¿Cómo puedo catalogar a una persona? ¿Sí? Nos vamos a basar en este dato de adulto, ¿sí?
Para el screening de diabetes sería muy utilizado. En realidad screening no es de diabetes, sino screening es cuando yo hago no es que yo discrimino a ver qué tipo de diabetes tiene, sino que lo que estoy haciendo es un screening de qué. Supónganse, la glucemia me da mayor a 110, o me da menos de 70, o me da dentro del rango de 70 y 110. Entonces, ¿qué digo de esa persona con respecto a la glucemia? Si está en hipo o hiperglucemia, Exactamente. Y si no está en normoglucemia. Es decir, una persona puede ser hiperglucémico, normoglucémico o hipoglucémico. Esa es la utilidad clínica que tiene general determinar glucemia en ayunas. Y también me sirve para determinar o diagnosticar diabetes, pero no screening, ¿sí? De diabetes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Después dice, ¿cuáles son los valores del umbral glucémico que separa personas potencialmente diabéticas? Es decir, que no son diabéticas, pero que tienen la probabilidad de ser diabéticas en un tiempo determinado. ¿Cuál sería el umbral glucémico? Es decir, el valor de glucemia en ayunas que me puede estar diciendo que esta persona puede llegar a ser diabética en unos años o en unos meses. Puede ser entre 110 y 126 miligramos, da una glucemia alterada y es lo que caracteriza a las personas prediabéticas. Exactamente, entre 110 y 125 en realidad. ¿Mm? Ese sería el rango. ¿Y qué pasa si hay un paciente con una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro? Si tiene los signos cardinales que poliuria, polifagia, polidipsia, se diagnostica con diabetes. Bien, ¿y si no los tiene? Se debería hacer otra prueba en otro momento para determinarlo. Bien, muy bien. Entonces, para resumir, ¿sí? Para que nos ubiquemos, esperen que voy a pasarlo. Situémonos, glucemia en ayunas en plasma venoso, que es lo que habíamos comentado, y dependiendo de las distintas organizaciones, ¿sí? Podemos tener distintos valores, que es lo que acabamos de decir. Si tengo menos de 100 o menos de 110, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo catalogo a esta persona? Es decir, entre 70 y 110, o entre 70 y 100. Normoglucémica. Normoglucémico, bien. Esa glucemia en ayunas también me puede dar entre 100 y 125. Entonces, ¿es normoglucémico? No, es una glucemia alterada en ayunas. Una glucemia en ayunas, muy bien. Y si me da, según la Organización Mundial de la Salud, también entre 110 y 125, sería también una glucemia en ayunas alterada. Ahora, si me da mayor a 126, ¿sí? En dos veces consecutivas que yo le medí a esa persona, ¿qué pasa? Ahí diagnosticamos la diabetes. Ahí diagnosticamos la diabetes, ¿sí? Y también nos podría dar mayor a 200, ¿no? O sea, mayor a 126, que está dentro del rango de los 200, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Bueno, entonces, volviendo para resumir en realidad, no se preocupen que esto lo van a ver en el teórico que va a dejar Cecilia, para que ustedes puedan repasar. Lo que nosotros hablábamos hace un rato cuando estábamos hablando del ayuno, ¿sí? ¿Por qué hay que respetar el ayuno entre 8 y 16 horas? Porque ¿qué pasa cuando han pasado 4 horas después de haber consumido una comida? ¿Qué sucede con la glucosa? ¿Qué pasa? Ustedes sigan la flechita. ¿Me siguen o si no pongo puntero? Comienza a disminuir. Bien.
empieza a disminuir, ¿sí? Disminuye, ¿por qué? ¿Por qué está disminuyendo esa glucosa que ha sido ingerida con los alimentos? Porque estimula la secreción de insulina, Bien, ¿y esa insulina qué hace? genera captación de los tejidos que son sensibles a ella, de glucosa, digamos. Ujú. ¿Y cuáles son los órganos insulino dependientes? El músculo y el tejido adiposo. Muy bien. Y apenas ingresa la glucosa, que es absorbida por el tubo digestivo, ¿hacia dónde se dirige esa glucosa? Función de la vena porta Ujú. Bien. ¿Hacia dónde? al páncreas, o sea, al hígado, digamos. Pero Al bueno, hígado. Bueno, ¿y en el hígado qué pasa? Esa entra, glucosa. Ujú. entra a favor de gradiente porque hay GLUT que son de glucosa dependiente. Bien, que son los GLUT2, que no dependen de la insulina, ¿verdad? Claro. Muy bien. ¿Y qué pasa con esa glucosa una vez dentro del hígado, del hepatocito? Pasa a formar glucosa. Favorece. Ah, Vamos, vamos, que me gusta que empiecen a no hablar, iba a vamos. decir lo mismo. Se forma glucógeno dentro del hígado. Bien, pero ¿quién está actuando ahí? ¿La Hay uno insulina que juega un papel importante en esto? No, la concentración de glucosa. Pero la insulina actúa sobre el hígado para hacer algo que Capaz que genera, para porque vos activar mismo la... dijiste, perdón, te interrumpo un minutito. Vos mismo dijiste que por gradiente de concentración, la glucosa, a través de los GLUT2, ingresa al hepatocito. Para que se genere ese gradiente de concentración, ¿qué es lo que le tiene que pasar a la glucosa en el hepatocito? se fosforila. Bien, y eso es gracias a una enzima. Sí, la glucógeno. La glucosena. Ah, La exoquinasa. Glucógeno. Bien, ¿y qué hace? ¿Quién estimula la síntesis de esa enzima? La insulina. La insulina, exactamente. Ujú. ¿Sí? Si no hay insulina, la glucosa no se puede fosforilar. ¿Sí? Y no existiría el gradiente. ¿Sí? Para que pueda ingresar glucosa al hepatocito. Bien, y esa glucosa, entonces, dentro del hepatocito, ¿en qué se transforma? El glucógeno. Bien, a glucógeno, ¿sí? Y si ya se saturaron la cantidad de glucógeno que se puede almacenar en el hepatocito, ¿qué pasa con esa glucosa? ¿En qué se puede transformar dentro del hígado? En ácidos grasos. En ácidos grasos. Muy bien. Bien, esa es una parte de la glucosa, un gran porcentaje de la glucosa que acabamos de consumir, ¿sí? Y el resto, ¿hacia dónde se va? O sea, los tejidos sensibles a insulina. Bien, exacto, ¿sí? Ahí a tejido adiposo y a músculo. ¿Estamos? Bueno, paramos ahí. Entonces, la glucosa, sí, viene disminuyendo, ¿sí? Y una vez que disminuye, porque ya fue consumida tanto, porque ingresó al hígado como que ingresó al músculo y también al tejido adiposo, ¿qué pasa cuando empieza a transcurrir las horas y yo no consumo comida? ¿Cómo se mantiene esa glucemia? ¿Gracias a qué? Lo hablamos hace un ratito. ¿A qué? A que el glucógeno, ¿sí? Se empieza a transformar en glucosa, o sea, ¿cómo se le llama a ese proceso? Glucógeno. Glucogenólisis, exacto, ¿sí? Y esto se produce en el hígado, pero ese pool de glucógeno llega un momento en que se agota, ¿sí? Si yo sigo en ayuno. Y entonces, ¿quién viene a aportar glucosa al torrente sanguíneo si yo sigo en ayuno?
La gluconeogénesis. La gluconeogénesis, exacto. Y esa es la que va a mantener en realidad el aporte de glucosa si continúa el ayuno. ¿M? Entonces, por eso es importante que nosotros la glucemia en ayunas la evaluemos acá, en este rango de horas. Porque si yo la evalúo pasadas las 16 horas, me está reflejando realmente la regulación normal de la glucemia, o ya está estando en un estrés este organismo. Eh, Bien, y ahí empieza a entrar en realidad el efecto de las catecolaminas, el cortisol, ¿sí? Y ya en realidad el perfil hormonal se modificó en esa persona y deja de ser en realidad un estado de equilibrio o basal, como se le llama. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿respondimos todas las preguntas anteriores? Sí, bien. Bien, acá, ¿dudas con respecto a la glucemia en ayunas? No, profe, ¿No? todo bien. Bueno, ahora también podemos en realidad hacer una glucemia postprandial. ¿Qué significa que sea postprandial? Es decir, que se va a dosar la glucemia en ayunas y a las 2 horas después de haber comenzado a comer una comida normal, es decir, un desayuno normal para el paciente. ¿Y en qué mecanismo fisiológico se fundamenta esta prueba? Yo mido la glucemia. Bien, perdón. Sería Sí, ibas a decir. que, perdón, no sé si se escuchó, que sí sería en la No, liberación de insulina. en realidad, a ver, primero, yo tomo la glucemia en ayunas, ¿sí? Entonces, ya tengo un dato, que es la glucemia basal, por la que tiene ese paciente, ¿sí? Es decir, que estuvo con un ayuno de 8 horas. Y después le digo, bueno, usted desayune en un desayuno normal, ¿m? Que es lo que consume normalmente esa persona, y después, a las 2 horas, ¿sí? De haber consumido ese desayuno, yo le vuelvo a tomar la glucemia o le mido la glucemia, ¿sí? Entonces, ¿en qué mecanismo fisiológico se fundamenta esta prueba? ¿Qué pasa con esa comida que recibió el paciente? Por ejemplo, acá, a las 8 de la mañana comió. ¿Me siguen? Estamos acá. Comió. ¿Qué pasa con esa comida en el intestino? Bueno, en la boca, en el estómago y después en el intestino. Se digiere y luego se absorbe. Bien, se digiere, muy bien, se digiere. ¿Y en qué se transforma cuando yo digiero comida? ¿Cuáles serían en realidad los productos finales de esa digestión? En los macronutrientes, Y en este caso, ¿cuáles serían? lípidos, proteínas y carbohidratos. Muy bien. ¿Y el carbohidrato más importante, que es el que estamos viendo acá, cuál sería? La glucosa. Muy bien. Entonces, esa glucosa que pasa en el intestino se absorbe, ¿sí? Y una vez que es absorbida, ¿qué pasa? ¿Me aumenta o no me aumenta la glucemia? Acá. Sí, aumenta. Bien, me aumenta la glucemia, ¿sí? ¿Y qué más va a empezar a aumentar? La Eso liberación de estimula la insulina. liberación de insulina. La insulina, muy bien. Pero esta insulina, ¿sí? Por el mismo proceso de digestión y de la fase cefálica, ya hay una estimulación previa por las incretinas del intestino y también porque se activó, si yo hablo de fase cefálica, ¿qué se está activando? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático.
Bien, ¿que libera qué cosa? ¿Cuál es el neurotransmisor principal del parasimpático? Acetilcolina. Bien, ¿y la acetilcolina tiene efecto sobre el páncreas? Sí, Bien, ¿qué tipo de efecto? estimula la secreción De de insulina en este caso. Bien, porque el páncreas está inervado tanto por el parasimpático como por el simpático, ¿sí? Entonces, en este caso, como se activó el parasimpático, a través de la acetilcolina, esta acetilcolina estimula las células betas del páncreas que se libere insulina, ¿m? Para recibir en realidad eh, o prepararse, ¿no? Para ese aumento de glucemia que se va a producir tras una ingesta de comida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con el glucagón en este caso? ¿Cómo estarían los niveles de glucagón si hay hiperglucemia? Están bajos. Bien, están en realidad bajos. Sí, está bien. Entonces, nosotros, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que normalmente uno habla como por separado, como que el glucagón baja y la insulina sube o al revés. Y en realidad nosotros tenemos que hablar de una relación, ¿sí? Insulina-glucagón. Si esa relación aumenta o disminuye, dependiendo de si hay aumento de la glucemia o disminución de la glucemia. ¿Se entiende cuál es el concepto? No hablar por separado, sino hablar por un cociente, o sea, una relación entre insulina y glucagón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando ustedes expliquen que aumenta o disminuye la insulina, en realidad tendrían que hablar si aumenta o disminuye la relación o el cociente insulina-glucagón. Cuando aumenta o disminuye la glucemia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces, continuamos. Bien, y esto como para, a ver qué dicen en el chat. Bueno. Entonces, para resumir, ¿sí? En realidad, nosotros tenemos que consumimos una comida, y, bueno, acá agregamos en realidad la distensión en el tracto gastrointestinal. Eso hace que se estimulen neuronas sensoriales que llevan información al sistema nervioso central y también estimulan el parasimpático, liberando acetilcolina que, como dijimos, va a estimular a las células beta pancreáticas para que se libere insulina. Y dijimos también que se liberan incretinas, que son el GLP-1 y el GIP, que también actúan sobre las células beta pancreáticas. Y a su vez, como esta comida que consumió esta persona no solamente tiene hidratos de carbono, también puede tener aminoácidos, estos también estimulan a las células beta, ¿sí? Además de que la hiperglucemia per se estimula otra vez las células beta. Entonces, todo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a generar? Un aumento de insulina en sangre, y esa insulina va a tener blanco en los distintos órganos, generando estos procesos. ¿Para qué? Para restablecer en realidad el aumento de la glucemia después de una ingesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Y como ven acá, esto es todo un sistema de retroalimentación, donde tenemos distintos estímulos, sensores, señales que llegan, un centro integrador. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? De los sistemas de retroalimentación. ¿Recuerdan algo de eso? Pues ya quedó ahí en el... Bueno. Bien. Todo lo contrario va a pasar cuando esa glucemia disminuya. Se van a inhibir las células beta para que no liberen más insulina, pero se van a estimular las células alfa para que se libere glucagón. Y este glucagón, su principal, en realidad, blanco sería el hígado, para generar glucogenólisis, gluconeogénesis, para restablecer entonces
los niveles de glucosa en sangre. ¿Mm? ¿Sí? Esto es como para resumir los efectos que tienen estas dos hormonas dependiendo de los niveles de glucosa que tengamos en sangre. ¿Mm? Bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, eso después se los muestro. Bueno, ahora hay una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, que esta prueba también se tiene que realizar en las horas matutinas, es decir, en ayuno. ¿Por qué? Porque se toma una muestra de sangre en ayunas y luego se le da de tomar a la persona 75 gramos de glucosa que están disueltos en 300 o 350 mililitros de agua. Y esto se lo tiene que tomar en un periodo menos de 5 minutos. 2 horas después de iniciar esta ingesta, se toma una segunda muestra, ¿sí? Salvo por indicación médica, si el médico en realidad pide medir glucosa y glucemia a los 30, 60 y 90 minutos, y si no, directamente se hace a las 2 horas. Dice, como puede observar, concuerda con una parte de la prueba realizada como control en el trabajo práctico que hicimos del índice glucémico, ¿sí? Pero no es sinónimo, no es un sinónimo. ¿Saben a lo que me refiero con esto, no? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo de los índices glucémicos, cada voluntario consumía distintos alimentos? ¿Se acuerdan de eso? Que uno comía media banana, el otro 4 galletitas con mermelada, y el otro que consumía, que era mi control en realidad. Agua creo que era, ¿no? Tomaba No, agua. consumía esto, 75 gramos de glucosa disueltos en esto. ¿Sí? Bueno, entonces, pero para poder realizar esta prueba de tolerancia oral a la glucosa, según las guías ALAT, se deben tener estas precauciones. ¿Se alcanzan a ver ahí o están medias chiquititas? ¿Alguien las puede leer? Acá dice, ¿cuáles son las condiciones para realizar una prueba de tolerancia? ¿Qué dice acá el primero? Ahí lo leo, profe. Estoy Bueno, poniendo mi TP en la compu. bueno. Ahí está. Dice, para la realización de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, bueno, la persona debe ingerir 75 gramos de glucosa diluidos en 300 mililitros de agua con o sin sabor a temperatura ambiente en un periodo no mayor de 5 minutos. Además debe reunir las siguientes condiciones. Un ayuno de 8 a 14 horas, se puede tomar agua, evitar Bien. restricciones en la dieta durante 3 días precedentes, un consumo mínimo de 150 gramos de hidratos de carbono al día. La evidencia reciente sugiere que es conveniente consumir la noche anterior una comida con un contenido razonable de carbohidratos, que es de 30 a 50 gramos. También debemos Bien, evitar... Lo del ayuno de 8 horas ya explicamos por qué. Tenía que ser un ayuno de 8 horas, ¿sí? Y no más de 14 o de 16. Ahora, ¿por qué se tiene que evitar una restricción, ¿sí?, en la dieta durante los 3 días previos? Porque ahí no Es decir, estaríamos como sesgando el estudio. O sea, si restringimos, no estaría siendo lo más representativo de la dieta de la persona. bueno, pero desde la fisiología, ¿qué estaría pasando? Si la persona, por ejemplo, 3 días previos a la prueba de tolerancia, ¿sí?, deja de consumir los hidratos de carbono que viene consumiendo normalmente. ¿Qué es lo que se ve afectado? ¿Se acuerdan qué pasaba si
O sea, esta la glucosa persona, representaría a los procesos de gluconeogénesis, porque tenemos un periodo o sea, en el que no se estuvieran consumiendo carbohidratos, no serían los que ingiere. claro, porque en realidad esos carbohidratos que él dejó de consumir, esta persona dejó de consumir, no se transformaron en qué. O sea, no hay un buen depósito de glucógeno. O sea, el glucógeno hepático ha disminuido porque no hubo un buen aporte de hidratos de carbono, sino que hubo una restricción. ¿Mm? Entonces, esa glucemia, ¿sí? ¿De dónde va a provenir esa glucosa en sangre? No del glucógeno almacenado porque no tengo, sino de dónde? De los ácidos grasos. De los ácidos grasos y también de los Las proteínas. aminoácidos, es decir, de la gluconeogénesis, exacto. ¿Mm? ¿Sí? Pero en realidad ahí ya como que entra en un estrés esa persona, ¿sí? Un estrés fisiológico. Entonces hablamos de que me va a cambiar también el perfil hormonal, es decir, que no solamente va a estar el, el glucagón actuando, sino que ya van a estar las catecolaminas actuando, que son hiperglucemiantes. ¿Mm? ¿Sí? Porque lo que hacen las catecolaminas es actuar sobre las células beta, inhibiendo la liberación de insulina, ¿sí? Para que no se consuma glucosa. ¿Mm? ¿Sí? ¿Está bien? Después dice el otro punto, ¿qué pasa con el siguiente punto? Dice que se deben evitar cambios en la actividad física habitual durante 3 días precedentes. ¿Qué pasa con el ejercicio? Ustedes estuvieron en el práctico de hoy. Y en el ejercicio se va a liberar adrenalina, que también va a ser como Bien. un antagonista de la insulina o un agonista del glucagón en algunos tejidos. Entonces por ahí se va a promover lo mismo, la gluconeogénesis para favorecer el metabolismo de los músculos. Bien. Entonces, en realidad, también hay una hiperglucemia, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de un estado basal, de un estado en equilibrio. ¿Sí? El organismo está tratando de restablecer esa glucemia, ¿sí? Fisiológica, ¿eh? No estamos hablando de nada patológico. Bien. Luego, ¿qué más? ¿El otro punto? Dice, durante la prueba debe mantenerse en reposo y sin fumar. Bueno, ¿por qué en reposo? ¿Qué pasa si esta persona tomó la solución esta de 350 mililitros y de repente empezó a caminar ahí en el consultorio? Caminaba, se sentaba, se paraba, iba, venía, ¿no? ¿Qué sucede con esa glucosa que acaba de consumir? Va a empezar a utilizar, Bien, ¿quién la está utilizando? va a utilizar los músculos, porque Muy la, bien. la tienen disponible. Bien, entonces, a las 2 horas, que cuando yo le tengo que medir esa glucemia, ¿cómo me va a dar? Me va a dar alterada, ¿sí? No me va a reflejar lo que realmente está pasando en esa persona. ¿Sí? ¿Y el fumar? ¿Por qué no tiene que fumar? ¿Qué pasa con la nicotina? ¿Se acuerdan el práctico con los ayudantes? No, no me acuerdo. ¿Qué hace la nicotina? ¿Es un estimulante la nicotina? A ver, ¿qué dicen en el chat? Va a promover la secreción mayor de insulina. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Los receptores. ¿Cómo lo hace? Dice, no cumple un rol similar ¿Es una pregunta? La nicotina a nivel... ¿La nicotina a nivel central es estimuladora o no? Sí, creo que Bueno. la liberación de dopamina, ¿no? Bien, bien, muy bien. Y entonces, ¿se puede
estimular o no estar activo el simpático también? Sí, si está activo el simpático va a haber una mayor secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas, como veíamos Ujú, antes. muy bien, bien. Y también de las catecolaminas, ¿no? Bien. Entonces también no me va a dar, no me va a reflejar en realidad eh, un dato basal, ¿sí? De glucosa. O sea, en realidad de en reposo vendría a ser. ¿Sí? Bien, después, ¿qué más? Es preferible que no tenga una infección u otra enfermedad intercurrente, perdón. Ujú. De lo contrario, debe quedar consignada en el informe de prueba. Bueno, ¿qué pasa si hay una infección? Ya lo vimos en inmune. ¿Qué se liberan en una infección? ¿O Se qué se... liberan citoquinas. Muy bien, citoquinas. ¿Y estas citoquinas qué efecto pueden llegar a tener sobre la... Hiperglucemiante. ¿Mm? Un efecto hiperglucemiante. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo piensan ustedes que las citoquinas pueden actuar o generar en realidad una hiperglucemia? Yo sé que hay algunas citoquinas. perdón. Perdón. ¿Sí? No, habla tranqui, perdón. No No, sé yo había quién es. leído que las citoquinas, entre otras cosas, lo que hacían era inhibir las distintas cascadas de fosforilaciones y entre ellas la del receptor de insulina, que bueno, se Ujú, encontraba en el músculo y en el adiposo. Entonces ujú, no iba a poder exocitarse los GLUT4, que justamente eran dependientes de la insulina, y se iba a mantener esta hiperglucemia. ujú. Bien, el que cumple un rol muy preponderante en esto es el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Que como vos dijiste, interviene en la cascada porque tiene receptores, ¿m?, en las células y lo que hace es interferir en la cascada de señalización intracelular, es decir, la fosforilación y desfosforilación del receptor de insulina. Entonces, conlleva a que no se puedan exocitar los GLUT4. Pero también la interleuquina 6, ¿sí?, tiene, y otras citoquinas, tienen la particularidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica, ¿m?, y llegar hasta el hipotálamo y ahí estimular al sistema simpático. ¿Y eso qué hace? Que se estimule el simpático, que hablábamos recién, se liberaban catecolaminas, ¿sí? Y también se estimula el eje del cortisol, ¿eh? Entonces, bueno, también tenemos entonces alterada, o hay un desbalance, perdón, de las hormonas. Entonces, por eso no se tendría que realizar esta prueba si existe una infección. ¿Estamos? Y el otro punto, El otro punto decía que se debe interrumpir el consumo de medicamentos que pudieran alterar los valores de la glucemia mínimo 12 horas previas a la realización de la prueba. De lo contrario, bien. deben quedar consignados en el informe de la prueba. Exacto, muy bien. Si es que se pueden suspender, ¿no? Porque bueno, hay medicamentos que tal vez no puedan. Y el último puntito, El último punto dice que la prueba de tolerancia oral a la glucosa no se debe practicar en pacientes con VIH positivo que estén recibiendo inhibidores de proteasas por el alto número de resultados de glucemia falsamente positivos. bien, porque en realidad estos medicamentos, sí, también lo que generan es una resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, la prueba no me va a dar valores que sean fidedignos. Bueno, ¿dudas hasta acá de esto? Profe, ahí en ese papel está cortado cuál es el alcohol estándar para el tamizaje de diabetes. Es esta prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sí, es este. Sí, este es para diagnosticar diabetes, ¿sí? Y todas las alteraciones que existan intermedias, ¿no? Bueno, dice, cuando la glucemia, es decir, haciendo una prueba de tolerancia, ¿sí? Nosotros
si obtenemos un valor que no es mayor a 140 a las 2 horas de haber consumido esta solución, ¿sí? Se le dice que son personas con tolerancia a la glucosa normal. ¿Qué significa esto? Fisiológicamente, que sean tolerantes a la glucosa normal, ¿no? Que tengan una tolerancia a la glucosa normal. ¿Qué significa? Que hay una correcta secreción de insulina y una correcta respuesta a esta. Muy bien, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo se pueden presentar estos valores en una embarazada? Si yo le hago una prueba de tolerancia. ¿Alguien lo sabe? Ahí creo que tenés hasta 125 el límite. Es como cuando lo haces en ayunas. En realidad depende también de cada asociación. Y ahora les voy a dar a qué se considera normal y qué se considera que es diabetes gestacional, ¿sí? Porque con esto nosotros diagnosticamos también diabetes gestacional. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, no se desesperen que yo después les hago un resumen ahí. Bueno, entonces ustedes tienen que dibujar, ¿sí? ¿Cómo serían en los distintos, porque hasta ahora estábamos hablando de una glucemia en ayunas y una glucemia a las 2 horas de haber consumido esta solución, ¿sí? De glucosa. Pero faltarían las glucemias a los 30, 60 y 90 minutos. Entonces, ¿cómo piensan en una persona normal que no tiene diabetes, ¿sí? ¿Cómo sería, díganme un valor de glucemia en ayunas? ¿Cuál 90. sería? Bueno, partimos entonces de 90, ¿sí? Supónganse que sea ahí. Esperen que no tengo. Y esa persona, yo le doy, sería acá, ¿no? 90, ponemos ahí. Y consume esa solución. ¿Y qué pasa a los 30 minutos si yo le mido nuevamente la glucemia? ¿Cuál es el valor que me podría llegar a dar? Ay, no sé escribir con... Discúlpenme. ¿Cómo sería? ¿Qué esperan? Acá partimos de 90, ¿no? Como dijo el compañero. No puedo poner el número porque me va a salir cualquier cosa. ¿Hasta dónde piensan que puede aumentar la glucemia en una persona normal a los 30 minutos? Después de consumir esta solución de glucosa, ¿sí? Que aumente un poco, no sé, hasta 100, 110. Y de 90 a 110, acaba de tomar 75 gramos de glucosa. Debería subir un poquito más. A ver, ¿quién hipotetiza cuál ¿Puede ser sería hasta menos de 200? Sí, 190 podría ser, por ejemplo. exactamente, menos de 200, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a dibujar acá, supónganse ahí, ¿sí? Menos de 200, o sea que más o menos hizo así, un pico. Y en este momento, ¿sí? ¿Quién va a empezar a actuar? Porque esto puede seguir para arriba, la glucemia, aumentar, o ya empieza a disminuir por efecto de la insulina. Y empieza a disminuir. Bueno, empieza a disminuir, muy bien. Supongamos que disminuya hasta acá, ¿sí? Para luego seguir bajando. ¿Y cuál sería el valor normal que yo debería encontrar en una persona que no es diabética a las 2 horas? ¿Cuál sería mi valor de glucemia? Post sobrecarga. Que esté por ahí superior a 90, pero entre 100 y 140 quizás. O sea, menor a 140. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. ¿Estamos? Más o menos, un numerito medio feo. Pero bueno, ¿sí? Es decir que está retornando casi a los valores, ¿sí? Basales. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con la glucosa en orina en esta persona? ¿Va a aparecer? Si yo le pido que vaya y orine, ¿sí? Y en esa orina yo le voy midiendo
la glucosuria? ¿Cómo piensan que les va a dar en una persona normal? Puede ser que al principio, o sea, en los primeros minutos, sí sense un poquito más de glucosa de lo normal, porque se sobrepasa el umbral renal de glucosa. Se comienza a excretar. O directamente no hay que censarlo. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cuándo es que en realidad empieza a aparecer glucosa en orina? Cuando Creo que era a partir de los 300 miligramos sobre decilitro. Por eso para mí sería una línea recta en cero. Bueno, bien. Sí, ¿Puede ser que sea menos el umbral de glucosa? O sea, que A ver. sea alrededor de 200. claro, por bueno, eso. a ver, esto va a depender de cada libro, ¿sí? Hay libros que les van a decir que es 200, otros le van a decir que es 250 y otros le van a decir que son 300 miligramos por decilitro. ¿Mm? En realidad, ¿sí? Nosotros lo tomamos como que es menor a 200, o sea, el umbral renal en realidad se supera cuando la glucemia es mayor a 200, ¿sí? Entonces, en esta persona que tiene 200 o menos de 200, ¿cómo se detecta glucemia, la glucosuria? O sea, glucosa en orina. No, no se detecta. No, entonces estaríamos en cero acá, como dijo el compañero. ¿Mm? ¿Sí? Cuidado con, no vayan a confundir umbral renal con el transporte máximo. Acuérdense, el transporte máximo es la máxima cantidad de glucosa que puede ser reabsorbida por minuto, y eso tiene un valor de 375 miligramos por minuto. ¿Mm? Y el umbral renal, en realidad, ¿sí?, es la concentración de glucosa plasmática a partir de la cual empieza a aparecer glucosa en orina, y eso es en miligramos por decilitro, ¿sí?, que está acá justo marcadito. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia? Para que no confundan. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, yo más o menos, bueno, ya les expliqué entonces qué es lo que iba pasando en cada uno de estos puntos. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo sería esta curva en un diabético? ¿Puedo partir de una glucemia en ayunas alterada, normal? No, en principio partís de una glucemia en ayunas mucho más alta. Podemos partir, exacto, sí. Podemos partir por una glucemia acá o también normal, ¿sí? Cualquiera de las dos. ¿Y qué va a pasar a los 30 minutos? Va a aumentar mucho más, tanto por Va a la... aumentar, bien, mucho más, bien. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo 2, ¿cuál es la falla que existe? Hay una insulinoresistencia y aparte que el glucagón también está ejerciendo sus efectos. Bien, en realidad la falla principal es que hay una resistencia a la insulina y también dependiendo de el estadio en el que esté este diabético, puede ser que ya las células beta no estén produciendo insulina, ¿sí? Entonces está baja la insulina, por lo tanto la glucosa, la glucemia en realidad no se puede restablecer de la forma que lo hace una persona normal. ¿Mm? Entonces, acá empieza a disminuir, ¿sí?, en el tiempo, pero va a llegar al valor de menor de 140 a las 2 horas. No, permanece superior, porque en ¿A realidad no se cuánto? puede restablecer por lo que estábamos diciendo. Bien, ¿y cuál sería el valor a las 2 horas en el cual me dice que es diabético? Mayor a 200. Bien, mayor a 200. Ay, perdón. Disculpen, pero estoy haciendo lo posible por... Bien, entonces, en este caso, ¿sí?, ¿qué pasaría con la glucosuria? ¿A los 30 minutos? Ahí sí la comenzarías a censar en orina. Bien, exacto, ¿sí? Entonces, ahí sí empieza a aparecer glucosa en orina, ¿m? Y después puede ser positivo en el transcurso de este tiempo, ¿m? ¿Sí? Mientras se mantenga el valor de glucemia mayor a 200. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Me quedó esto feo acá. Espérenme un minutito. Entonces yo ahora les pongo un dibujito
donde, vamos a borrar acá para que no se vea tan feo, donde podemos ver, ¿sí?, cómo sería la curva en una persona normal, ¿sí?, que sería esto lo que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Y en un diabético, donde, ¿sí?, podemos partir de un valor de glucemia en ayunas alto, y después se mantiene en el tiempo aumentado. Es decir, acá me daría mayor a 200 miligramos por decilitro. Y acá me tendría que dar menor a 140. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Bueno, acá era lo que les quería comentar, bueno, el umbral renal y el transporte máximo. Este gráfico lo puse por las dudas que hubiese alguna duda. Bueno, continuamos con bueno, otra determinación que se hace es la hemoglobina glicosilada, ¿sí?, que se realiza en sangre entera, en ayunas, y la hemoglobina glicosilada es proporcional en realidad ese nivel a las concentraciones de glucosa en sangre durante las últimas 6 a 8 semanas. ¿Cuál sería el fundamento fisiológico de esta evaluación? ¿Ustedes saben de dónde proviene la hemoglobina glicosilada? Se da por la glucosilación no enzimática de los niveles altos de glucosa con la hemoglobina de los eritrocitos, ¿no? Muy bien. ¿Y entonces por qué me da una memoria glucídica de 6 a 8 semanas? Es decir, Porque es la vida media del eritrocito. exactamente. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es su valor diagnóstico? ¿Para qué me sirve en realidad dosar los niveles de hemoglobina glicosilada en un paciente? Se utiliza sobre todo para el seguimiento de personas diabéticas para ver cómo estuvo la glucemia en los últimos 2 a 3 meses aproximadamente, no tanto como diagnóstica. También, ahora en realidad hace años que también se utiliza como diagnóstico de diabetes, ¿sí? Sumado a otras evaluaciones que ahí en un ratito se las voy a resumir, ¿sí? Entonces, como dijo la compañera, se utiliza para hacer el seguimiento de una persona ya diagnosticada con diabetes y también para hacer diagnóstico de diabetes, ¿sí? Bueno, ¿y qué señala? Un valor elevado respecto al normal esperado. ¿Qué significa? Que me dé alta. Que los niveles de glucosa en ese paciente estuvieron altos por ese tiempo. Exactamente. Por más que en el momento a lo mejor yo le mido la glucemia basal y me da normal, pero la hemoglobina glicosilada me puede dar en valores superiores a los normales. Bien, entonces, para ir resumiendo, ¿sí? Pues ahora, acá tenemos, ¿sí?, lo que hablamos, una glucemia en ayunas, ¿sí?, que es lo que vimos recién, es normal cuando se la considera si es menor a 100 o 110, dependiendo de los valores de referencia de cada población. Pero esa glucemia en ayunas me puede dar entre 100 y 125, que dijimos que se lo cataloga a esa persona como una glucemia en ayunos alterada, y a esto se le llama la prediabetes. Ya cuando me da mayor o igual a 126, ¿sí?, lo diagnostico como diabetes mellitus, pero tengo que hacer 2 mediciones consecutivas. Es decir, le mido la glucemia en ayunas hoy y dentro de 2 o 3 semanas vuelvo a medir la glucemia, ¿sí?, en ayunas. Si ese valor se vuelve a repetir, ya es diagnóstico de diabetes, que vendría a ser esta parte de acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esto es lo que vimos hace un ratito al principio, que es esto que está acá. ¿Qué valores me puede dar cuando yo hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa y mido, ¿sí?, la glucemia a las 2 horas? Se lo cataloga a esa persona como normal cuando el valor es menor a 140, y si me da entre 140 y 199, ¿sí?, se le dice que tiene intolerancia a la glucosa, es decir, que no puede
en realidad acá ya empieza a presentarse una pequeña resistencia a la insulina. Pero también me puede dar mayor o igual a 200, entonces ya es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Entonces es esta parte de acá lo que tenemos, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Y acá agregamos a la hemoglobina glicosilada que si me da menor al 5.7% es normal, y si me da entre este rango, significa que ya hay una alteración en la homeostasis glucídica, y si me da mayor a 6,5 ya es diagnóstico de diabetes. Era lo que yo había comentado hace un ratito, que ya se utiliza como una prueba para diagnosticar diabetes. ¿Sí? Bueno, y con respecto a los valores de glucemia en una embarazada, dijimos que la glucemia en ayunas para una mujer embarazada que no tiene diabetes gestacional, ¿sí? Perdón, para que tiene diabetes gestacional, tendría que ser mayor a 105, que es el valor que se utiliza acá en Argentina. Si yo a esa paciente le hago una PTOG, o sea, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y le mido la glucemia a las 2 horas y me da mayor a 140, mayor o igual a 140, ya es diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Alguna duda? ¿Quieren que les explique algo más de esto? ¿Están o quedaron mudos? ¿Se perdieron? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Bien, ahora vamos a este que es, acá sí voy a necesitar que me sigan bastante, que esto sería ya lo último. Se utilizan mucho el índice OMA, que es un acrónimo que significa Modelo de Evaluación de la Homeostasis, y se basa en un complejo modelo matemático desarrollado para fines de investigación, que esto lo desarrolló la Universidad de Oxford, y actualmente se aplica en medicina a través de una sencilla fórmula matemática utilizando los valores de glucemia en ayunas y de insulinemia en ayunas. ¿Sí? Entonces podemos obtener dos índices, el OMA-IR, que este OMA-IR me va a dar o me va a estimar la resistencia a la insulina, y el OMA porcentaje B, que es el que me va a estimar la función de la célula beta. ¿Sí? ¿Y cómo se calculan? Bueno, el OMA-IR se calcula en base al valor que me da la glucosa en ayuno por la insulina en ayuno dividido una constante que es 22,5. ¿Sí? Y ese valor, ¿sí?, para yo decir que esa persona no tiene insulinoresistencia, tiene que ser inferior a 2,15. Y para calcular el OMA beta, se multiplica 20 por el valor de insulina en ayunas y se lo divide por la glucemia en ayunas. Y para considerarlo normal, tiene que dar entre 167 y 176%, porque es un porcentaje. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, se hacen, como todo modelo matemático, ha sido actualizado y pueden encontrarse entonces las siglas, bueno, OMA2R, OMA2, porcentaje de sensibilidad a la insulina, y el porcentaje de células o la secreción de células beta. Y bueno, se obtienen estas curvas, ¿sí? Donde tenemos una glucemia en ayunas con respecto a la insulinemia. Todo esto en ayunas. Y se ve cómo hay una relación directa. A medida que va aumentando la glucemia en ayunas, también lo va haciendo la insulina, ¿sí? En distintas proporciones. Entonces, en base a esto, ¿sí?, nosotros tenemos, acá vamos a estar entretenidos, esperen un poquito.
Se juntan esos dos gráficos, ¿sí? Y se obtienen este único gráfico, que es un lío, pero vamos a tratar de que lo entiendan. Yo acá les puse los valores de glucemia, ¿sí? Los valores de glucemia, ¿sí? Y acá son los valores de insulina en sangre. ¿Mm? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Es ver en cada una de las zonas que le va marcando acá cómo está la glucemia, cómo está la insulinemia, cómo está el OMA-IR y el OMA porcentaje beta. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar juntos, ¿sí? Para empezar, esta curva que tenemos acá, ¿sí? Vendría a ser el valor de referencia, ¿sí? Que yo tomo para decir si el OMA-IR hacia arriba significa que está aumentado y hacia abajo que está disminuido, ¿sí? Y esta curva de acá, o esta recta, ¿sí? Se refiere al porcentaje de células beta que secretan, y eso se considera normal. Ahora, por encima de esta curva o de esta recta, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cómo va a estar el porcentaje de secreción? Aumentado. Bien aumentado, ¿sí? Y hacia abajo, Que va a estar disminuido. bueno. Perdón, al revés. Acá va a estar aumentada la secreción y acá va a estar, sí, disminuida. Está muy bien. Bueno, entonces, vamos a ir analizando. La zona 1, que sería acá. ¿Qué valor de glucemia? ¿Cómo está la glucemia? Necesito que me digan si está normal, aumentada, disminuida. Lo vamos a ir llenando esto. Esperen. Está normal, está en 90. Entre 80 y 90 está. Bueno, esperen que quiero compartir. Bueno, o sea que acá, más o menos estamos acá, ¿no? 90, ¿sí? Una glucemia en ayunas, que dijimos que los valores normales eran entre 70 y 110. Entonces está normal la glucemia. Perfecto. Le vamos a hacer lo vamos a poner, esperen. Vayan pensando cómo está entonces. Esto sería normal, una N, ¿sí? ¿Y la insulinemia? ¿Cómo estaría? ¿Alguien sabe cuáles son los valores? Pues ya hablamos de los valores normales de glucemia en ayunas, que era de 70 a 110. ¿Y de insulinemia? ¿Alguien sabe cuáles son los valores normales? Porque para poder saber cómo estamos acá, ¿no? ¿Alguien tiene idea? Bueno, se los paso yo. Es de 2 a 15 microunidades por mililitro, ¿sí? Entonces, si es de 2 a 15, estamos acá, el valor normal. Acá, ¿cómo está la insulina? En sangre. Aumentada. Bien, está aumentada, ¿sí? Entonces la insulinemia estaría, vamos a hacer una flechita aumentada, ¿verdad? Y con respecto a los índices, ¿cómo están? ¿Están bajos, altos, normales? El IR, ¿cómo está? Si estamos acá. Está aumentado también. Bueno, está aumentado. Tanto el que no esté de acuerdo, que me lo diga, ¿eh? ¿Y el porcentaje de células beta? O sea, de secreción, si estamos acá, para arriba. ¿Cómo dijimos? También aumentado, profe, ¿o no? Bien, está alto. Muy bien, está alto. Perfecto. Bien, ¿a qué se puede deber entonces esto? ¿Cómo puede ser que la glucemia esté normal, pero la insulina está alta? Por una resistencia a la insulina. Por esto. Este índice, ¿sí? Me está diciendo que existe una resistencia a la insulina. Si existe resistencia a la insulina, ¿sí? Que se va a ver reflejado en un aumento de la insulinemia. ¿Sí o no?
Sí. Y eso también Bien, ¿y esto por qué se da? por el aumento de la función de las células beta también. Como para Exactamente. compensar. Para compensar esta resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, todos estos aumentos me van a generar en realidad una glucemia normal, ¿sí? En este caso, ¿qué pasaría si yo a esta persona solamente le mido glucemia? ¿Me doy cuenta de que tiene resistencia a la insulina? Y no, porque en Con realidad un... está normoglucémico. No lo vamos a detectar. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos al punto 2. En el punto 2 tenemos A, B y C. Pero bueno, vamos a hablar de estar en este lugarcito. ¿Cómo estaría la glucemia? Si nos situamos acá, en esta parte de acá. ¿Está normal? Bueno, está alta. Entonces hay una hiperglucemia. Perfecto. ¿Y la insulina cómo está? Si estamos acá, en esta parte de acá. Miren, vamos para acá. Está en el límite superior, pero está normal todavía. Bueno, está normal, pero si nos dirigimos de A a C, ¿qué va a empezar a pasar? Y vemos que la insulina empieza a disminuir, ¿sí? Entonces puede ser normal o tendiente a ir disminuyendo, ¿sí? Bien, ¿y los índices cómo estarían? El índice IR, Aumentado, acá, bien, aumentado, y el de la secreción, disminuido, porque está aumentada la glucosa. bien, ¿sí? Bueno, y entonces, acá hay resistencia a la insulina. Entonces, al haber resistencia a la insulina, que ya es bastante marcada, va a estar aumentada la glucemia, porque no puede ingresar esa glucosa a los órganos insulinodependientes. Entonces, se va a estar detectando esta hiperglucemia, por lo tanto, va a estar estimulando en realidad la secreción de insulina. Pero ¿qué pasa con esto? Que la función de la célula beta ya está disminuida, no está compensando. Exactamente. Significa que acá, ya en este paciente, las células beta, ¿sí? Ya está disminuida su secreción, ¿sí? Por eso, la insulina puede dar normal o disminuida, dependiendo en qué estadio estemos, si en el A o en el C. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda. ¿Puede volver a Sí. explicar dónde vemos lo de los índices en el gráfico? Porque me perdí en esa parte. ¿Dónde? Lo de los Perdón, índices, ¿cómo lo vemos en el gráfico? ¿Cómo lo están de los identificados? índices. Sí, Bueno, esto amarillo, ¿viste la flecha amarilla? Que vendría a sí, ser toda esta curva que ves acá. Yo lo tomo sí. como mi referencia, es decir, esto. Ujú. Es 2,15, que en realidad acá te dice 2,64, porque esto es un trabajo de investigación que hicieron con determinados pacientes. Para ayudarlos a ustedes, ¿qué significa? Este índice OMA que da 2,65, 2,64, ¿sí? Se calculó en base a la concentración de glucemia en ayunas con respecto a la concentración de insulina en ayunas. Entonces, según esta fórmula que vimos acá. ¿Se entiende? ¿Y qué se observa? ¿Sí? Que si yo tomo este valor de 80 miligramos por decilitro de glucemia en ayunas y tengo un valor de insulina de 15, ¿sí? Hago el cálculo y me da 2,64, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo hago el cálculo con una glucemia de 100 y una insulina de 9, pónganle? También me va a dar 2,64. Y si calculo en base a 120 y con una insulina de, pónganle de 9, otra vez me va a dar 2,4. Es decir, que todos estos pacientes que están acá
¿sí? Tienen un índice OMA de 2,64. Y eso se observa porque, o sea, porque es un cálculo entre la glucemia en ayunas y la insulinemia, ¿sí? ¿Se entendió esa parte de acá? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, bien. Igual pasa con la secreción el porcentaje de secreción de las células beta. Esta recta que está acá es mi recta control, ¿sí? Si vos te fijás, ustedes lo van a ver mejor en el paper que tiene, no en el paper, sino en el PDF del trabajo práctico. Esta curva que está acá, esta recta, ¿sí? Me corresponde a un 68% de porcentaje de células beta que están secretando, ¿sí? Por encima de este valor es mayor el porcentaje de secreción y por debajo hay menor secreción, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, situémonos ahora en el 3. ¿Cómo está la glucemia en ayunas? Está normal. Está normal. Muy bien. ¿Y la insulinemia? Está disminuida. ¿No Bien. estaría normal igual? O, Bueno, a ver, no sé. No eran los valores normales de 2,5 a 15. Ujú. claro, por eso. Ah, es Bueno, verdad. Claro. bueno, a ver, pongámoslo, vamos a poner normal. El índice OMA, ¿cómo está? El IR. Normal. Bien, normal. ¿Y el beta? También. Y el beta, estamos acá, ¿eh? Bueno, sí, estamos, acá lo ponemos como normal. Después los vamos a ir analizando. O sea que estaría todo normal para ustedes. Profe, ¿puede que el OMA IR y el beta estén al límite? Y están al límite, exactamente. Ujú. Entonces, ¿al límite de qué? ¿De estar aumentado o disminuido? El OMA IR de estar disminuido y el otro de estar aumentado, si no me equivoco. Ujú. Bien. O sea, en realidad a este se le considera normal, normal ahí en el límite y este aumentado. ¿Sí? A ver, lo vamos a borrar. ¿Por qué puede pasar eso? Este está aumentado. Tenemos una norma glucemia. ¿Sí? Tenemos entonces una resistencia a la insulina que es normal. Pero se observa que hay un aumento en la secreción de células beta. Entonces, la insulinemia, ¿cómo tendría que estar? Tendría que estar aumentada. Normal o tendiente a aumentar, ¿sí? ¿Y entonces qué pasa en estos pacientes? ¿Qué puede estar pasando? Puede estar comenzando una insulinoresistencia. Como Muy que bien, exactamente. Si es una insulinoresistencia incipiente. Entonces, este tipo de personas son las que yo le tengo que colocar, o sea, hacer un seguimiento, ¿sí? Y indicarle ejercicio, dieta. ¿M? ¿Para qué? Para que esto no se transforme, ¿sí? En una insulinoresistencia. Porque yo ya estoy viendo que hay una hipersecreción de células beta, que todavía está manteniendo esa glucemia normal. Y por acá puede ser que en algunos años más ya la insulina esté aumentada. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y en el 4 A, B y C, que es acá, ¿cómo tenemos la glucemia en todo este de acá?
Está Aumentada. aumentada. Muy Sí. bien, elevada. ¿Y la insulinemia? Está ahí disminuido, o sea, al Está borde del límite de bien, disminuir. bien, está disminuyendo, ¿sí? Muy bien. ¿Y el OMA IR? Acá lo tenemos acá. En realidad se lo puede considerar normal o tendiente Aumentar. A disminuir. a Sería. disminuir, ¿sí? ¿Y el OMA, el porcentaje de células beta, cómo estaría? Bajo. Eh, Pero, profe, ¿Mm? ¿no sería aumentar Sí. porque tenés glucosa muy alta e insulina muy, o sea, como tendiente a disminuir? Y si están ambos en el numerador, te aumentaría el OMA. Bien, pero en realidad, ¿sí? Eso depende de qué valor tengas acá. Suponete que nosotros digamos que tiene un OMA IR normal, ¿sí? Así, haz de cuenta que esta disminución no está, ¿sí? ¿Cómo vos me explicarías entonces que no tiene resistencia a la insulina, ¿sí? Pero tiene una insulinemia baja, una hiperglucemia y un porcentaje de células beta disminuido? Eh, ¿Qué está pasando con esa persona? claro, o sea, sería que está perdiendo mucha masa digamos, hablando en porcentaje, más del 90% de la masa pancreática, aparte la insulinoresistencia que está aumentando también. Por eso no es más obvio que aumente la insulina. No, porque en realidad esta hiperglucemia, ¿sí? Se está generando no por la insulinoresistencia, sino que las células beta se han atrofiado, está disminuyendo su secreción, disminuye la insulinemia, por lo tanto hay hiperglucemia, pero no existe insulinoresistencia. Ok. ¿Me seguiste? Profe, ¿eso puede ser lo que sucede en diabetes tipo 1, por ejemplo? Puede llegar a ser, ¿sí? O si no, en diabéticos que hace más de 15 años que tienen diabetes. ¿Por qué en realidad se agota la célula beta? ¿Por qué deja de secretar insulina en cantidades suficientes? Porque se comienza a depositar amiloides a nivel pancreático. Bueno, bien. Y otra cosa es porque cuando transcurre mucho tiempo con hiperglucemia, esa hiperglucemia estimula tanto tiempo, ¿sí? Es crónica esa estimulación, que la célula beta se agota, ¿sí? Llega un momento en que se agota. Más allá en el caso de la diabetes tipo 2, en el caso de la diabetes tipo 1 es otro tipo de origen. ¿No estamos? Por eso es importante. ¿Por qué hacemos este tipo de análisis? Porque con una glucemia en ayunas sola, ¿sí? No puedo ver, en realidad esto es como un iceberg, ¿sí? El iceberg, ¿qué significa? Que yo con una glucemia en ayunas solamente veo la parte que está por encima del agua, ¿m? Pero lo que está por debajo del agua, ojo, que es una comparación, ¿no? Por debajo del agua es todo esto, que si yo no lo mido, no puede observar el todo en una persona. Ya lo vamos a ver con el análisis clínico que tenemos al final. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la analogía que quiero hacer con el iceberg? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿y qué pasaría acá en el 4D, que estamos acá? ¿Cómo está la glucemia? La glucemia está normal. Está normal, muy bien. La insulinemia está disminuida porque ya estamos bajando, ¿sí? Está disminuida. Y el loma IR y el loma, estamos en esta parte de acá, es decir, que está bajo, Están ¿no? disminuidos los dos. Sí. Bien.
Y eso se ve reflejado, en realidad, ¿sí? En este caso, ¿qué pasaría con esta persona? La célula beta no está secretando, por lo tanto, la insulina, hay poca insulina. Pero esa poca insulina es suficiente para mantener la glucemia normal, porque esta persona no tiene resistencia a la insulina. Profe, perdón, Ujú. quiero hacer una consulta. En este caso, Sí, ¿sí serían pacientes con diabetes tipo 1 cuando están sufriendo como que la atrofia de las células beta pancreáticas, pero todavía tienen un porcentaje residual de células puede ser. funcionales? Ujú, puede ser el caso. Sí, puede ser. ¿Mm? Lo lindo de esto es que uno puede ir analizando, ¿sí? Con varios datos, ¿m? E ir viendo qué es lo que me da eh, o qué es lo que me arroja cada una de esta información que me da cada uno de estos índices, me ayuda mucho a entender los valores tanto de glucemia como de insulinemia. ¿M? ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros tenemos este análisis, donde le midieron la glucemia, ¿sí? En ayunas, y acá dice que utilizaron suero o plasma, y le dio 104. Pero para este tipo de población, ¿sí? Miren qué valor de referencia tienen. ¿Es igual al nuestro? No, es distinto. Bien. Entonces, en base a este valor de referencia, ¿cómo estaría la glucemia en ayunas de esta persona? Alterada. ¿Por qué? Si está dentro del rango normal, para este laboratorio, ¿no? Ah, está normal, perdón. Sí, Está sí. normal, ¿sí? Para este rango está normal, ¿sí? Pero además le dosaron insulina y le calcularon el índice OMA. ¿M? La insulina le dio 19,4, no sé a ver cuál es el valor. Se ve feo. 19,4, corríjanme si no veo nada. Sí. Sí, es ese. Bueno, pero para este laboratorio, el valor de referencia normal de insulinemia es de 2 a 25. Entonces, ¿cómo estaría la insulinemia en este paciente, según este valor de referencia? Normal. Normal. Entonces, glucemia en ayunas normal, insulinemia en ayunas normal. Pero cuando le calculan el índice OMA, ¿cuánto le da? 4,95. Bien, ¿y cuál sería el valor de referencia en este laboratorio para considerarlo normal? Menor a 3,8. Bien. Entonces, ¿me sirvió o no calcular el índice OMA? Sí, sirvió, porque con los parámetros que veríamos normales y calculándolo nos damos cuenta que no. Exactamente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. A esta persona, este es de un laboratorio de acá de la región, ¿sí? Que utiliza otros rangos, ¿sí? Que es el rango que utilizamos nosotros, de 70 a 110. Pasa que acá está expresado en otras unidades, ¿sí? Le miden la glucemia a esta persona y está dentro del rango normal. Sí, sí, sí. Bien. Le miden insulina basal. ¿Cómo está? Está bastante elevado. Bien, bastante elevado para el rango normal. Y cuando le calculan el índice OMA, miren cuánto le da, 6,9, cuando el valor normal es hasta 2. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. En este caso, si yo a esta persona solo le mido glucemia, ¿qué pienso? Que es un normoglucémico. Pero le medí insulina y miren lo que pasó. Y además se calculó el índice OMA. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Qué está presentando en realidad? ¿Qué es lo que me está dando idea? Que está presentando ya una resistencia a la insulina, ¿sí? Y que dentro de unos años, si yo no le doy dieta, ejercicio y a lo mejor medicación, esta glucemia, ¿sí? Ya se va a ver alterada por esta resistencia a la insulina. Y además miren qué le midieron. Acá arriba, hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Y cómo le dio? Le dio normal. Le dio normal. Entonces, ¿es importante o no? Además de glucemia en ayunas, medir insulinemia y además calcular el índice OMA.
Sí, profe, es importante. Es importante. Más cuando sabemos, ¿sí?, de antemano que la persona o el paciente que estoy tratando tiene antecedentes familiares, tiene antecedentes de obesidad o tiene antecedentes tal vez de hábitos alimenticios que no son los correctos. Entonces, yo con esto en realidad puedo ya prevenir, ¿no?, el desarrollo de diabetes, porque en realidad esta persona es prediabética. Todavía no se ha instaurado, ¿sí?, la diabetes en este paciente y por lo tanto se puede revertir. ¿Sí? Bueno, se hizo largo. Es un práctico que, bueno, que